Para la presidenta de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, tras la situación generada en Teruel hay dos culpables, Iglesias y Biel. Ya ha anunciado que se abstendrán en la elección del nuevo alcalde e incluso ha asegurado que no cree que nadie se atreva a pedirles apoyo cuando no han contado nunca con ellos. ¿Qué más tiene que decir la máxima responsable de Chunta Aragonesista? Pues hoy lo vamos a escuchar. Nieves Ibeas, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Saludamos también a Lola Esteria Encarna Sanitier, buenos días. Hola, buenos días. Muchos temas sobre la mesa. Comenzamos, si le parece, por Teruel, por la situación del Ayuntamiento de Teruel. Ustedes no van a apoyar o se van a abstener en la posible votación de Manuel Blasco. Él ha dicho que va a repartir delegaciones entre todos los concejales para, bueno, pues ser ecuánime en la gestión de un ayuntamiento en crisis. ¿Aceptarían ustedes alguna de estas delegaciones? Ya veremos a ver qué pasa al final, porque cada día, según nos levantamos, nos encontramos con noticias diferentes. Desde que el Partido Socialista no va a presentar candidatura, a que sí que la va a presentar, el Partido Aragonés lo mismo, el Partido Popular. Yo creo que hay que reaccionar en cuanto van surgiendo los temas y, de todas formas, no es la primera vez que Manuel Blasco plantea un reparto de responsabilidades y en alguna ocasión hemos hecho ejercicio de responsabilidad por nuestra parte y asumimos alguna de estas en pasadas legislaturas. Lo que sucede es que ahora, a estos meses, pues claro que nos faltan de las elecciones, hasta mayo, ¿qué programa va a haber? Porque lo que hay encima de la mesa es muy, muy complicado. Es decir, que sí que la aceptarían como un ejercicio de responsabilidad política. Lo hemos hecho en alguna ocasión y veremos qué hacemos. Dice usted que los culpables son Iglesias y Biel, el presidente y el vicepresidente de Gobierno de Aragón, presidentes, secretarios generales de sus respectivos partidos. ¿Por qué? Sí, claro, porque ellos se repartieron Teruel y esto no es nuevo, no es la primera legislatura que pasa. No es muy razonable que un gobierno se base en un grupo minoritario, como era el caso del Partido Aragonés. El Partido Socialista sabía lo que hacía y a mí me consta que hay muchos votantes turolenses que apostaron, que dieron su confianza al Partido Socialista y que se quedaron absolutamente defraudados cuando el Partido Socialista le dio la gobernabilidad, le dio el gobierno, mejor dicho, de la ciudad de Teruel al Partido Aragonés, porque para eso no se vota socialismo. Ayer entrevistábamos en esta misma mesa al diputado de Izquierda Unida, al señor Barrena, que decía que él no le cederá ni siquiera el bolígrafo al diputado Ferrer en las Cortes. Ustedes se sientan muy cerca, además, en el hemiciclo. ¿Qué nos va a contar? ¿Va a tener usted el mismo trato con el diputado Ferrer? ¿Qué nos va a contar a nosotros que hace ya varias legislaturas tuvimos que hacerle hueco a un diputado que salió del Grupo Socialista? Nosotros entonces teníamos 2 diputados y claro, pues el hueco hubo que hacérselo. Izquierda Unida tenía en aquellos momentos 5 diputados y todos los partidos permitieron que eso fuera así. Al fin y al cabo son las normas de la casa. ¿Hay alguna, muy brevemente, para seguir con Teruel, ¿hay alguna manera, hay alguna normativa, alguna reforma que pudiera impedir una situación legal pero anómala desde el punto de vista de legitimidad democrática para que un político con 4 votos tenga la alcaldía de un ayuntamiento con 21 votos? ¿Es legal? Pero ¿tienen ustedes, se puede reformar, puede haber un arreglo normativo o hay que solamente confiar en la ética de los partidos? Yo creo que hay que confiar en la ética de los partidos y hay que exigir ética a los partidos políticos, porque incluso cuando las cosas están bien atadas, ahora bien señalas, eso es legal. Pues aunque las cosas estén legales, ¿es razonable o no? Desde Chunta Aragonesista pensamos que no se viene a la política sencillamente para coger un cargo y creemos que hay que asumir también el grado de confianza que se gana en la ciudadanía. Es como si cuando Chunta Aragonesista entró en el gobierno de Zaragoza, con 6 concejales hubiéramos decidido asumir la alcaldía. Creíamos que no era lo razonable. Se entra en un gobierno y se entra con la idea de que se va a trabajar para mejorar todo lo posible, en este caso en Teruel, pero me da la impresión que el reparto entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés en las últimas elecciones y en las anteriores ha ido más en la línea de esto para ti, esto para mí, nos dejamos un poco todo bien compuesto y cuando las cosas saltan porque hay partidos que no se basan en planteamientos ideológicos sino en cuestiones más de interés particular, pues sucede lo que ha sucedido ahora, que toda la prioridad que tenía que ser la ciudadanía queda por el suelo. Puede gobernar el Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel, pero también se podría generar un tripartito si PSOE recibiera apoyos del PAR y de Chunta. Esa posibilidad, remota o no,
¿Pero sobre qué programa? Si la política que está llevando adelante el Ayuntamiento de Teruel a estos momentos es una política propia del Partido Aragonés, más propia sin duda del Partido Popular también. No sabemos, no entendemos qué hace el Partido Socialista respaldando este tipo de políticas. El plan general, el plan de ordenación urbana, es un plan que no compartimos. La privatización de los servicios que está llevando adelante el gobierno del Ayuntamiento de Teruel, Partido Aragonés hasta el momento, pero con el respaldo del Partido Socialista, no es una política que respalda a Junta Aragonesista, y otras muchas cuestiones, ¿eh? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de que a toda costa nos sentemos, gobernemos y arreglemos esto solamente para la fachada? ¿O se trata realmente de creernos que se viene a la política a defender determinados planteamientos y a mejorar la ciudad, pero desde cada planteamiento particular de cada partido? Yo soy muy respetuosa, porque si no al final da la impresión que da lo mismo, y no da lo mismo. El programa de Junta Aragonesista no es el programa del Partido Aragonés, ni es el programa del Partido Popular, y en estos momentos diferimos muchísimo en el planteamiento que el actual grupo del Partido Socialista en Teruel ha estado llevando adelante. Lo que ocurre es que la situación de Teruel es muy excepcional, y entonces sí que requiere medidas excepcionales. Es que lo que es excepcional es que haya un presidente del Gobierno de Aragón que esté desaparecido, siendo que estuvo en la negociación desde el primer día. Y lo que es excepcional es que el vicepresidente del Gobierno, presidente del Partido Aragonés, se atreva a decir que como quedan 8 meses, pues ya, ¿para qué se va a involucrar en el Gobierno de Teruel? Es que eso no pasaría en ningún otro sitio. Yo veo que es que estas cosas al final las asumimos de tal forma que vamos pidiendo responsabilidades al resto, y aquí hay dos protagonistas muy claros. ¿Quiénes se repartieron la tarta? ¿Qué es lo que en estos momentos les ha desencajado y cómo piensan salir adelante? Porque aún tienen vergüenza de seguir en el gobierno, ¿o no? Vamos a ir, parece, a mirar a lo que pasó el domingo, a esa manifestación en la Plaza del Pilar para la devolución de los bienes, sobre todo de 3 municipios oscenses. ¿Le gusta esa imagen que vimos los aragoneses de todas las fuerzas políticas detrás de la pancarta? Ojalá lo hubiera conseguido yo en las Cortes de Aragón, ojalá lo hubiéramos conseguido Junta Aragonesista cada vez que hemos pedido esto mismo en las Cortes y nos lo han tumbado, nos han tumbado sistemáticamente todo. Yo felicito a los 3 alcaldes de Berbegal, de Villanueva de Sigena y de Peralta de Alcofea por haber sido capaces de sacar a tanta gente en la calle y sobre todo de ponernos a los partidos, porque yo ya lo sé, que quienes estábamos allí no todos defendíamos lo mismo, y había gente que no estaba a gusto, pero sabía que no podía perderse el estar en esa pancarta. Aunque solo hubiera sido por eso, merecía la pena intentarlo. ¿Por qué no podían perderse detrás de esa pancarta? Porque han estado votando en contra. Unos porque decían que esto es un tema de la Iglesia y no quieren hablar del tema. Otros pues porque no quieren molestar a la Iglesia, y otros porque no quieren molestar al Partido Socialista catalán o al Partido Socialista de Rodríguez Zapatero. Es así de claro. Sí, dice Hipólito Gómez de las Rozas que si del PSOE dependiera, seguramente los bienes volverían próximamente. ¿Usted qué cree? Entonces es el Partido Aragonés el que no lo permite. En un gobierno en el que hay 2 partidos, el Partido Socialista tiene evidentemente mayoría, hay que pensar que de algo tiene que servir las referencias, las relaciones que hay fuera de Aragón. El Partido Socialista está gobernando en Madrid, el Partido Socialista está gobernando en estos momentos en Cataluña, lleva ya años, y tenemos aquí gobierno socialista también en Aragón. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Pero es que desde Madrid se está siendo muy tibio, después de escuchar las declaraciones que se ha atrevido a hacer el Papa durante estos días contra la sociedad española. Me cuesta aún más comprender cómo el Partido Socialista les está permitiendo tanto y no está siendo capaz de poner encima de la mesa lo que tiene que poner. Es una revisión de un acuerdo de un Estado con otro, en este caso del Estado español con la Santa Sede, y a lo mejor las cosas habrían avanzado hace muchísimo tiempo. La unidad política está bien detrás de una pancarta para reclamar esto, pero esta manifestación tuvo lugar porque el Papa estaba en Barcelona y se esperaba que algún eco le llegara. Pero el Papa se limita a cesar a los obispos que no cumplen las sentencias vaticanas. Sí. Los cesa uno detrás de otro, pero no obliga a cumplir esa sentencia. ¿Usted tiene confianza en que esto se resuelva por la vía que se tiene que resolver? Pues esto podrá avanzar en la medida en que los gobiernos se movilicen, porque si nos quedamos en la concentración que hubo en la Plaza del Pilar, pues podemos tener el sentimiento de que efectivamente te sientes reforzado en las propuestas que planteas en las instituciones, pero poco más. ¿Qué hacía Marcelino Iglesias en Barcelona el día de antes? Yo decía, tenía que haberse llevado una pancarta tan grande por lo menos como la que estábamos enseñando allí en la Plaza del Pilar, y sin embargo se fue a actuar de secretario de organización. O sea que la responsabilidad en estos momentos mayor sin duda la tiene el Gobierno de Aragón, que es el que tiene que canalizar todo este sentimiento y de verdad esa reclamación por justicia y por dignidad
que al final escucharon de muchísima gente. Otra gente no pudo venir. Y estamos hablando de este tipo de bienes religiosos, pero estamos hablando de los papeles del Archivo de Salamanca, que, por ejemplo, nunca han acabado de llegar a nuestros ayuntamientos, como el Mas de las Matas, de patrimonio, de archivos, documentación que ha salido y que no nos hemos estado prácticamente enterando durante este último siglo. Y si el gobierno no se pone las pilas, la gente tiene que empujar. Y tiene en estos momentos el equipo de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel un aval tremendo, que es el respaldo de la sociedad. Hablábamos antes del tripartito posible en el Ayuntamiento de Teruel. ¿Se ven ustedes en un tripartito gobernando Aragón a partir de las elecciones de mayo? ¿Con quién? Pues con las fuerzas de izquierda del Parlamento, del hemiciclo aragonés. Entonces sí. Sí. Si hay un programa en el que nos poner de acuerdo, solamente es a partir de esa premisa. Sí, claro. Sí. Lo que no lo sé es si el resto se ve. Sí, pero ¿dónde están sus líneas rojas? Porque ustedes han sido muy críticos, están siendo muy críticos, por ejemplo, con las medidas económicas del PSOE, con la política de enseñanza en algunos aspectos, con la política de patrimonio, por supuesto. ¿Dónde están las líneas para, usted antes hablaba de programas, para un acuerdo? Hay unas cuestiones básicas. Yo siempre he dicho que sobre la defensa de los intereses generales de todos los aragoneses y sobre la defensa de las políticas de izquierda nos encontraremos. Las fuerzas de izquierda encontrarán a Chunta Aragonesista. ¿Qué caramelo se están dejando durante todos estos años el gobierno de Aragón perder con la defensa precisamente de lo que es nuestro? No les hemos oído nada prácticamente con el tema de los bienes el otro día, pero con el tema de la deuda tributaria, con los presupuestos generales del Estado y los tijeretazos que nos han dado, los recortes de fomento, con una negociación pésima de la financiación autonómica. En todos estos casos Aragón ha ido perdiendo. Eso ha significado una pérdida de peso específico en el conjunto del Estado, y el Partido Socialista se ha dedicado básicamente a justificar las decisiones de Madrid. Hombre, yo ahí creo que un partido nacionalista tiene que ayudar a ese otro partido que tiene un carácter estatal a poder sacar adelante lo que quizá ellos pueden tener más dificultades. Desde luego está claro que el partido aragonés para esto no sirve, para otras cosas no digo que no, pero para esto no. ¿Algo más, Lola? Quería redundar una pequeña cosa en el asunto de los bienes, porque había un reportaje en televisión de Aragón, magnífico por cierto, el que se desmontaba, cómo se desmonta el pórtico de una iglesia en Huesca para montarlo en Lérida. Es decir, que probablemente haría falta menos escenarios políticos y sociales, sino coger cuestiones tan concretas como es esta, que me pareció escandaloso, y plantearla de manera directa. ¿Podría ser? Sí, yo tengo, por ejemplo, conocimiento de las grabaciones que se hicieron cuando se arrancaron los frescos de la sala capitular de Santa María de Sigena, de Nuestra Señora de Sigena del monasterio, y es vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. Si todo esto lo conociéramos todos los aragoneses... ¿Y por qué no lo conocemos? Pero bueno, ¿quién tiene que hacer la tarea? Es que tenemos un gobierno. Bueno, el gobierno se supone... Sí, vamos a ver, nosotros iniciamos como Chunta Aragonesista una campaña por la defensa de este patrimonio y de otros hace años, en la pasada legislatura, y no ha sido la primera vez, llevamos años, pero hicimos una campaña específica con postales, tarjetas postales. Los recursos de mi partido evidentemente no son los recursos que puede tener cualquier otro, pero desde la sencillez que puede tener un partido de nuestras dimensiones, asumimos que teníamos que llevar adelante por lo menos nuestro trabajo de concienciación, y es espectacular el desconocimiento tremendo que hay de las obras y de todo eso. Ahí los gobiernos, poderes públicos tienen que asumir esa responsabilidad de enseñar, difundir, concienciar a la gente de todo lo que tenemos fuera, de cómo salió y de que tiene que regresar. Nieves Ibeas, presidenta de Chunta Aragonesista, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias.